Para muchos, las matemáticas son solamente una etapa en la escuela, un examen que pasar, un objeto de estudio, un gusto. Pero hablar de que los números son el origen de todas las cosas, ¿alguna vez te ha pasado por la cabeza? Bienvenido a Café y Filosofía, soy Oscar Navarro. En este canal comparto normalmente contenido que tiene que ver con temas introductorios a la filosofía, vidas de filósofos, temas de actualidad. Si este contenido te interesa, te recomiendo que te suscribas y le des clic a la campana de notificaciones. Así, YouTube te informará en el momento que esté subiendo videos. Una de las cosas más elementales que estudiamos mientras estamos en los primeros años de la escuela son las matemáticas. Y dentro de las matemáticas es muy común que te hayas topado alguna vez en tu vida con el teorema de Pitágoras. El día de hoy no hablaremos de matemáticas específicamente, aunque sí un poquito. Si no te gustan, no te preocupes. Solo será para platicarte de la vida del filósofo que trataremos hoy. Estoy hablando de Pitágoras y, para poderlo entender mejor, de los pitagóricos. Antes de hablar de los pitagóricos, empecemos con el que le dio origen a ese nombre, el filósofo Pitágoras. ¿Qué sabemos de él? Sabemos que nació en una ciudad llamada Samos. Se cree que el apogeo de su vida data más o menos alrededor del año 530 a.C. y su muerte aproximadamente a finales del siglo V a.C. Como les menciono, nació en Samos, pero se cree que las cosas importantes que hizo fueron en la ciudad de Crotona. Relacionado con los pitagóricos, es decir, aquellos que siguieron las doctrinas de Pitágoras, se sabe que influyeron bastante en la vida política. Además, también participaron en el ámbito filosófico y religioso. Se dice que el ideal de los pitagóricos era una forma de aristocracia basada en los nuevos círculos dedicados al comercio. Algunas fuentes dicen que los crotonenses, creyendo que Pitágoras se volviera un tirano, incendiaron el lugar donde estaba reunido con sus discípulos. Y según aquellas fuentes, se cree que Pitágoras pudo haber muerto ahí, en ese incendio. Hay quienes dicen que logró escapar y murió en la ciudad de Metaponto. A Pitágoras se le atribuyen muchos escritos, pero hasta lo que los estudiosos han logrado descubrir, se cree que lo que nos ha llegado a nosotros como fuentes de Pitágoras son en realidad falsificaciones de épocas posteriores. Algunos otros creen que su enseñanza fue principalmente oral o definitivamente solo utilizó este medio. Gracias a esto, tenemos la desgracia de que no podemos profundizar de la manera que quisiéramos en el pensamiento de este filósofo. Hay muchas fuentes que relatan la vida de Pitágoras, pero no son históricamente sostenibles. ¿Por qué razón? Se dice que nuestro filósofo del que estamos hablando había perdido los rasgos humanos a los ojos de sus contemporáneos. ¿Por qué? Porque llegó al punto de ser venerado como una divinidad. Y se dice que su palabra para ellos, para sus contemporáneos, tenía casi el valor de un oráculo. De hecho, gracias a esto llegó a ser muy famosa una frase que aludía precisamente a su doctrina. La frase fue pasada posteriormente al latín y era conocida como Magister Dixit, o en español, simple y sencillamente como el maestro lo ha dicho. Otras fuentes recogen simplemente la traducción como él lo dijo. Con esta frase estaban dando a entender que si Pitágoras lo decía, era tal cual un hecho. Terminamos cayendo en lo que posteriormente se conoce como una falacia de autoridad. Es decir, el aceptar como verdadero lo que dice alguien simple y sencillamente por el título, el grado, la ocupación que tiene. No fijándose realmente en la proposición que está lanzando, no fijándose en argumentos. Ahora bien, el pensamiento de Pitágoras se volvió tan uniforme entre él mismo y sus discípulos que incluso el mismo Aristóteles no lograba diferenciar si lo que se estaba hablando era del pensamiento propio de la persona de Pitágoras o si era de sus discípulos. ¿Por qué? Porque los discípulos buscaban tener un pensamiento uniforme semejante al de su maestro. Y por esa razón, el filósofo estagirita, es decir, Aristóteles, terminó llamándolos pitagóricos. Con esto, él quería hacer referencia a aquellos filósofos que buscaban la verdad uniformemente y de manera conjunta, y por lo tanto no podían distinguirse singularmente sus pensamientos. Por esto último que te acabo de platicar, no podemos hablar de Pitágoras sin mencionar también a los pitagóricos. Ahora sí, metámonos un poco más a fondo a su pensamiento. Ya habíamos visto que los antiguos habían hablado del principio como el agua, el aire, el fuego, pero los pitagóricos meten un cambio radical en este pensamiento. Terminan hablando del número como principio de todo lo que existe. Cito textual un escrito de Aristóteles
donde se refiere precisamente a su análisis con respecto a este tema. Dice así: los pitagóricos por primera vez se aplicaron a las matemáticas y les hicieron avanzar, y alimentados por las mismas, creyeron que el principio de estas fuera el principio de todas las cosas que existen. Los pitagóricos veían que en toda la realidad estaban implicados los números y por lo tanto creían que si estaban implicados en todos lados, tenían que ser el principio de todo. Esta teoría de los números señaló una etapa fundamental en el pensamiento de Occidente. Un descubrimiento importante fue que los pitagóricos se dieron cuenta que la música, a la que ellos dedicaban gran atención, porque lo utilizaban como un medio de purificación y catarsis, tenía también rasgos de matemáticas. ¿Cómo llegaron a la conclusión de que la música tenía también matemáticas, tenía números? Al estudiar los sonidos de las cuerdas, se dieron cuenta que la diversidad de aquellos sonidos dependía de la longitud de las cuerdas que estaban tocando. Los pitagóricos descubrieron entonces las relaciones armónicas de la octava, quinta y cuarta, y con esto las leyes armónicas que las rigen. Esta emoción, esta euforia por encontrar en todos lados el número, los llevó a ver matemáticas en lugares que realmente no tenían un fundamento matemático. Por ejemplo, veían los números en la justicia y las representaban con el número 4 y con el número 9. Tenían también un número específico para la inteligencia y la ciencia, el número 1, porque consideraban que tenía un carácter de inmovilidad y permanencia. Y a la opinión móvil, en su defecto, lo hacían corresponder con el número 2. Antes de que terminemos juzgando a los pitagóricos como unos locos, hay que hacer un poco de hermenéutica sobre esto que estamos platicando. ¿Para qué nos sirve la hermenéutica? Para no interpretar criterios del pasado con criterios del presente. Nos ayuda a entender los contextos históricos y con esto lograr introducirnos a la forma y costumbres en las que se expresaban antes. Si entendemos esta parte, vamos a poder comprender, sin hacer un juicio temerario, aquellos pensamientos. En la actualidad, podemos tranquilamente, sin mucho batallar, darnos cuenta que el número es en realidad un ente de razón, es decir, que existe solo y en la mente. En el modo antiguo de pensar de los griegos, todavía, hasta llegar a Aristóteles, el número era una cosa real, es decir, que existía sin necesidad de la mente, existía fuera de la mente, existía en lo que nos rodea. Por alguna razón, en sus sistemas de pensamiento, con esto casi pudiésemos afirmar que creían poder tocar como tal el número, como si fuese un objeto físico, como un elemento más de la naturaleza. Comprendiendo esta manera de pensar, podemos ahora sí entender por qué los pitagóricos vieron en el número el principio de todo. Porque no lo veían como un ente de razón, sino como un ente natural y como tal un elemento que podía dar origen a las cosas físicas. Y aquí viene algo muy importante. Todo esto que vimos conduce a una conquista fundamental de los pitagóricos. Si el número es orden y si todo está determinado por el orden, todo lo que existe es orden. Y la palabra griega para definir orden es cosmos. Por esa razón, estos filósofos llamaron al universo cosmos, es decir, orden. Dicen que Pitágoras fue el primero en llamar cosmos al conjunto de todas las cosas. Algo que le tenemos que reconocer a los pitagóricos es que con su sistema de pensamiento, el ser humano dio un paso decisivo en la reflexión. El mundo dejó de estar dominado por potencias oscuras e indescifrables y llegó a ser número. El número nos habla de orden, racionalidad, verdad. Gracias a los pitagóricos, el ser humano llegó a ver el mundo con otros ojos, como el orden perfectamente penetrable por la razón humana. Cuando te hablé de Heráclito, te voy a dejar una tarjeta por si quieres saber de qué platicamos. Mencionaba que él había introducido el término armonía para hablar de la armonía de los contrarios. Con los pitagóricos se profundiza más en el término, pues para ellos todo el cosmos es armonía. Por último, Pitágoras no quedó tampoco exento del orfismo. Se dice que la ciencia pitagórica se cultivaba como un medio para alcanzar un bien superior, una finalidad más profunda. Esta finalidad consistía en alcanzar un estilo de vida apto para purificar al alma del cuerpo. Es muy probable que Pitágoras haya sido el primero en sostener la doctrina de la metempsicosis. ¿Qué es esto? Aquella doctrina según la cual el alma, por causa de una culpa original, está obligada a reencarnarse en futuras existencias corporales.
Y aquí no solamente en forma de un ser humano, sino también en forma de animales. ¿Con qué intención? Para expiar dicha culpa original. Hay testimonios antiguos que nos dicen que Pitágoras afirmaba tener algunos recuerdos de vidas pasadas. Sabemos ya que estas cuestiones, estas doctrinas venían desde los órficos, pero los pitagóricos modificaron el orfismo en algunos puntos esenciales, como lo vamos a señalar. El fin de la vida es purificar al alma del cuerpo. ¿Y qué diferencia tiene esto con los órficos? Los instrumentos para purificarnos. Y como el fin último era el de volver a vivir con los dioses, los pitagóricos introdujeron el concepto del recto actuar humano como un hacerse seguidor de Dios, como un vivir en común con la divinidad. Cito textual una fuente antigua, sacada del libro de Giovanni Reale. Todo cuanto los pitagóricos definen sobre el hacer o no hacer, tiene como mira la comunión con la divinidad. Este es el principio y toda su vida se ajusta a este fin de dejarse guiar por la divinidad. Se dice que los pitagóricos fueron los que dieron origen a aquel tipo de vida que se llamó bios teoretikos, que pudiéramos definir como vida contemplativa, o refiriéndonos a ellos, vida pitagórica, es decir, una vida gastada en la búsqueda de la verdad y del bien a través del conocimiento, ya que el conocimiento es la purificación más elevada. Por último, te dije que te iba a platicar qué diferencia tenía la purificación de los órficos con los pitagóricos. Los órficos basaban su purificación a través de rituales. Para los pitagóricos, la mayor forma de purificación será a través del conocimiento, a través de la ciencia y específicamente las matemáticas. Por eso tanta dedicación, porque con ellas se purificaba y elevaba el alma según sus pensamientos. Hemos llegado al final de esta hora de café. Si te ha gustado este video, te agradecería mucho que le dieras un like y me ayudaras a compartir para que más personas puedan llegar a encontrar ese contenido. Nos vemos en la próxima.